Hoy estamos con los dos cirujanos más reconocidos de Barcelona, al doctor Tintoré y al doctor Artur Díaz Carandel. Y vamos a hacerle las preguntas que todo el mundo piensa, pero que nadie se atreve a hacer. Bueno, primero vamos a empezar con una más relajada, ¿vale? La fácil primero, entonces. Sí, una fácil, vale. Quiero que me cuenten alguna situación de quirófano chistosa que les haya pasado. Esto Artur tiene más memoria que Hombre, bastante. Bueno, una muy chistosa es una vez que estaban durmiendo al paciente en quirófano y entonces el compañero me digo, ¿cómo se llama? Y me dice Manuel. Y entonces voy allí al señor, le digo, señor Manuel, tranquilo, que todo va a ir bien. Y se gira, porque estaba mirando hacia el otro lado, se gira y me dice, si yo me llamo Margarita. Y claro, es que la señora me parecía un señor, porque claro, le dije al compañero y claro, bueno, pues fue chistoso. Madre mía. Sí, ¿Y sí. tú? ¿Alguna? Y ahora no me acuerdo. Bueno, la dejamos para luego. La dejamos a ver para si te luego. acuerdas después, ¿no? Para después. Vale. ¿Qué procedimiento se ha vuelto viral en redes, pero ustedes no recomendarían? Hay muchos, sí. Hay muchos. ¿Alguno así que lo tengan en mente, que sea como más... Por lo que, a ver, en mi especialidad, ¿no?, que me dedico solo a la cara, hay muchísimos. No recomiendo los hilos tensores, no recomiendo las técnicas de lifting que sean solo unos puntitos para tirar, porque más que nada porque son los resultados muy buenos inmediatos, pero a los 3-4 meses habitualmente estás igual que antes y te has gastado un dinero. Yo no recomiendo este tipo de procedimientos. Y como cirujano tampoco recomiendo las técnicas que sean de infiltración de sustancias que o bien no se reabsorban o bien que se reabsorban muy lentamente en el tiempo. Claro. ¿Y tú alguna de Yo creo que un poquito en la misma línea. En cirugía corporal, porque facial Artur es el especialista, lo mismo. No recomendaría ninguna intervención en la que haya que inyectar productos que no se reabsorben o aunque se reabsorban pero en gran cantidad. Es decir, por ejemplo, hacer aumento de glúteos con ácido hialurónico. Todas estas cosas al final dan problemas y aunque el resultado... La foto justo después, posquirúrgica inmediata, puede ser bonita, a la larga tienes muchos números de tener problemas con eso. Claro. Sí, además hay muchos, y sobre todo en doctores en mi especialidad en asiáticos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cuentas de Instagram de doctores asiáticos que hacen como milagros en media hora y claro, muchas veces pues hay filtros, hay Claro. cosas que no son éticas. Sí, esa es otra de las preguntas. Estos filtros, ¿qué pensáis de estos filtros que hay en Instagram? Bueno, yo creo que los filtros al final es un problema que tenemos actualmente porque crean unas expectativas totalmente falsas. Es decir, muchas veces la foto que ves posquirúrgica inmediata ya no es muy realista porque ese no es el resultado final, pero si además le añadimos filtros, pues ya no tiene nada que ver con la realidad. Incluso fotos posoperatorias un poquito más alejadas de la intervención también llevan filtros. Entonces lo que pasa es que crea unas expectativas que son perjudiciales para el paciente, porque al final el paciente tiene que ser consciente de hasta dónde se puede llegar. No todo el mundo puede tener el mejor resultado. Hay pacientes pues, que a lo mejor su resultado no va a ser tan bueno y tiene que saberlo. Pero, claro, esto de crear estas expectativas tan grandes al final juega en contra del paciente. Sí. Y del cirujano también. Y del cirujano también, sí, claro. Porque se enfadan si no logran esa expectativa. Claro, bueno, pero el cirujano al final tiene que ser capaz de hacerle ver al paciente hasta dónde se puede llegar. Entonces, bueno, cuando te vienen a la consulta con una expectativa, tú tienes que ser capaz de rebajarla hasta donde tú sabes que puedes llegar. No a decirle, sí, la foto está bien, vamos allá. Claro. Sí, es nuestro gran caballo de batalla ahora. O sea,
el tener estas expectativas que son completamente irreales, y también que la profesión médica somos culpables de esto, porque no te digo todos los médicos, pero muchos médicos pues ponen muchas fotos retocadas, muchas fotos con filtros, y somos culpables, no diría tanto a nivel de cirugía, pero sí a nivel de cosas más mínimamente invasivas, más cosméticas, y esto al final, además de las redes sociales, que por gente influencer, ¿no? Que se pone filtros. Ahora salía Kris Jenner, ¿no? Sí. Con el lifting que se ha hecho que parece de 30. Sí, que lo ha operado un amigo mío. O sea, no es que y lo ha operado muy bien, está muy bien, pero claro. ¿qué pasa? Que se ponen filtros, ellos mismos, los pacientes, se ponen filtros y entonces muestran otra cara de la cirugía que no es la real. Entonces, cuando viene un paciente, mira, es que esto le han hecho a Kris Jenner, y dices, bueno, sí, pero no es, esto no es, porque esto está, ha habido unos filtros, claro. Después tienen unos... Manejo de luz también. La luz, los maquillajes, que son profesionales. Todas estas cosas ponen una presión añadida al paciente mismo, porque cree que va a llegar a ese lugar, y los cirujanos tenemos que ser conscientes, decía Xavi, de decir, oye, no se puede, si tienes estas expectativas, pues quizás no debería superarte, porque no va a quedar tal como lo ves. Yendo por esa línea, ¿alguna vez le han dicho a algún paciente que no? Claro, sí, muchas. ¿Sí? Sí, claro. Sí. A ver, no decirle, no, yo no te voy a hacer esto, pero decirle, mira, quizás debería ir a otro profesional porque yo no soy capaz de llegar a las expectativas que usted tiene. No, simplemente dejarles claro hasta dónde se puede llegar. Es decir, si te viene un paciente con una expectativa que tú sabes que es irreal, tú le tienes que hacer ver que esa expectativa, pues que hasta ahí no va a llegar. ¿Cómo manejan esa situación? Ni contigo. En la consulta. Bueno, yo lo que hago es explicarles claramente las cosas, es decir, en qué consiste la intervención y hasta dónde llega esa intervención y por qué. Porque muchas veces, claro, cuando lo entienden, el por qué no se puede llegar a eso, entonces dicen, bueno, vale, de acuerdo. Pero a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta mucho, porque a veces se pueden enfadar, porque a veces se enfadan porque ellos quieren que les operen y les cuesta entender que el resultado no va a ser el que esperan. Y a veces hay dos tipos de... Hay gente que lo entiende y que confía en ti y lo entiende y se lo asimila, se lo toma bien. Hay otra gente que dice, bueno... pobre doctor, no llega más, me voy al bueno. Claro, se van y buscan otro porque se cree que quizás tú lo dices porque no puedes llegar y no es que lo digas porque no puedas llegar, lo dices porque es que la realidad... Y a veces vuelven después. Sí, después... no hay doctor si lo hubiera hecho caso. Sí. Eso también nos ha pasado. También nos ha pasado. ¿Cuál es la mentira más grande que se muestra en Instagram sobre cirugía plástica? Xavi. Pues la mentira más grande que se muestra en Instagram. Sí, son medio verdades, ¿no? O sea, sí, a veces son medio verdades. Mentiras tampoco, o sea, hay muchas medio verdades. Sí. Pero grandes mentiras, no sé, ahora no se me ocurre a mí. Bueno, a mí una cosa que yo siempre digo, que no es que sea una mentira, pero sí es la palabra para la cirugía que hacemos, ¿no? Es de rejuvenecimiento. O sea, esta palabra también no es verdad. O sea, el rejuvenecimiento en sí es tú tirar años atrás. O sea, tu físico, tu piel. La cirugía no hace eso. La cirugía recoloca los tejidos. Quita el exceso de piel, recoloca los músculos de donde tienen. Podemos poner grasa en músculos para que tengan más volumen. Esto lo hacemos. Ahora, rejuvenecer en cirugía... Otra cosa es el tema tratamientos médicos, biológicos. Tal vez la palabra es verdad que no es la adecuada en ningún caso. No, la palabra rejuvenecimiento para cirugía no es adecuada porque nosotros quitamos el exceso de piel, pero la piel sigue teniendo la misma edad y sigue teniendo las mismas características. Colágeno, sigue siendo menos elástica. Claro, eso no rejuvenece, eso es verdad. Sí. Lo que hacemos es reposicionar, rejuvenecer estéticamente a la vista. Bueno, un mejor aspecto. Sí, pero rejuvenecimiento a veces tiene esa doble interpretación que la gente puede pensar que rejuveneces las células, ¿no? Las células, a no ser que sean con otros tipos de tratamiento. Sí, pero con cirugía no se rejuvenece. Los tejidos no se rejuvenecen, eso seguro. No.
¿Qué parte del cuerpo la gente cree que necesita operar, pero normalmente no hace falta? Te vaya preguntitas, No, sí, son preguntitas o... te ha currado. Joder. Sí, sí. ¿Que normalmente no hace falta o que normalmente no se puede? Bueno, que no hace falta o que no se puede también. Mira, por ejemplo, partes del cuerpo que con el tiempo casi todas las mujeres quieren operar, pero es complicado, son las piernas. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema de las piernas, más que de acúmulo graso, que puede ser también, es de flacidez. Es la piel. Y la flacidez, como decía Artur, es un problema de envejecimiento, de pérdida de colágeno. Y eso con cirugía no se soluciona. Entonces, muchas veces, o casi todo el mundo al final, a la larga, ve que hay una flacidez en la piel, normalmente en las piernas, pero puede ser en cualquier sitio. Y eso no tiene operación, es decir, la piel, la flacidez de la piel no se puede mejorar de momento. Habrán tratamientos que dicen que maquinaria, que radiofrecuencias, pero en realidad no regeneran el colágeno, simplemente contraer un poquito a base de crear una fibrosis la piel, pero no regeneran el colágeno. Entonces, la flacidez es un problema en general y en las piernas es donde está peor solucionado, porque en otras partes tú puedes estirar piel y más o menos hacer alguna cicatriz, pero en las piernas queda muy en las mal, piernas, ¿no? claro, es más complicado. Si no hay un exceso muy grande de piel, es difícil, sí. Sí, ¿Y en tu caso? En la cara básicamente se puede operar todo. O sea, todas las estructuras faciales las podemos operar. Lo más difícil de operar es el labio. Y ahora tenemos muchas pacientes pues, que han sido víctimas de los fillers de hace unos años que no se podían reabsorber. Que no se reabsorben, que es silicona, ¿no? Sí, silicona, hay diferentes tipos de fillers que ahora están dando algunos problemas y son problemas difíciles de solucionar. Entonces, cuando tú vacías un labio, por ejemplo, que se ha llenado con un filler que ha ocupado mucho espacio, mucho volumen, el filler no solo ocupa un volumen, porque a veces la gente piensa que el filler se ocupa un volumen, se extrae y se acabó. Y no es así. El filler se filtra, se adhiere, se integra a los músculos, a todos los tejidos. Y entonces, para quitar el filler tendrías que quitar todo el músculo, cosa que no se puede hacer porque crearías una deformidad enorme. Entonces, bueno, el labio siempre es una zona en la cara. Cuando hacemos reconstructiva ya lo sabemos, que la reconstrucción de los labios es de las cosas más difíciles que existe porque es una unidad muy, muy específica y es muy lábil a cualquier tipo de agresión que tenga. Yo diría que en la cara, más que nada los labios es lo más complicado. Sí. Labios directamente, otra cosa es levantar el labio, estas cosas son diferentes. ¿Les ha pasado que alguien llega con la foto de un famoso y les dice, quiero parecerme a él? Sí, muchas veces. Cada semana te diría. Cada semana. ¿Cómo manejáis esas Sobre cosas? todo, a ver, no es del todo malo, para mí. O sea, en realidad no es malo que te vengan con una foto de lo que ellos esperan como ideal, porque tú así también tienes una idea de qué es lo que quieren, más clara. Y luego tú tienes que ser capaz de explicarles si puedes llegar a eso o no, o acercarte o cuánto te puedes acercar. Pero sí, sobre todo en rinoplastias es cuando nos vienen más con la nariz de tal famoso, de tal famosa, o tipos de nariz, o narices que han sacado de Instagram. Eso sí, mucho. Claro. Pero no es malo necesariamente. Yo muchas veces les digo, tráeme fotos y yo te digo si sí o si no. Porque es como ya una está. guía también para Claro, saber qué forma porque quiere. muchas veces tú explicas, bueno, te subo la punta, te la defino, pero no se hacen a la idea. En cambio, si ella me dice, mira, esta nariz me gusta, le digo, vale, pues esta nariz nos podemos aproximar. Puede ser más o menos parecida. O le digo, mira, no, olvídate, con tu o sea, cara, no puede ser. Sí. Claro. Sí, que el problema es la estructura ósea facial. Sí. Que en ocasiones la podemos variar un poco también, cuando hacemos cirugías más avanzadas en estructura ósea facial se puede variar, pero hay estructuras óseas que son invariables porque tenemos unas limitaciones anatómicas y no podemos ir más allá de estas limitaciones anatómicas,
pero, por ejemplo, pues que alguien tenga una cara muy ancha, él quiere una cara muy fina. Ya, Entonces, mucho no, pero una feminización facial como lo que tú haces, sí. eso sí se puede, Sí, ¿no? se puede Que hasta eso. cierto punto, porque después hay estructuras anatómicas que son impenetrables, ¿no? Son estructuras nobles que no se puede llegar a hacer. Entonces, claro, depende de las expectativas, lo que siempre hablamos. Si quieres una cosa muy, muy fina, pues no podemos hacerla porque tienes una estructura muy, muy ancha. Y entonces, bueno, hay que siempre ser claros con las limitaciones. Va poniéndose más difícil, ¿eh? El tema. Sí, porque dijo que iba a empezar con las fáciles. Sí, madre mía. Sí, pero solo ha habido una, ¿eh? El resto Sí, el tenía que haber fácil. estudiado. Están fáciles. Ayer por la noche tendría que haber estudiado. Quiero el guión primero. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué tan común es que los hombres se operen? Pues cada vez más, la verdad es que cada vez más. Yo cuando empecé hace 25 años operaba muy poquitos hombres, o sea, hacíamos alguna blefaroplastia, alguna autoplastia y poca cosa más, alguna rino, pero pocas. Y la verdad es que de corporal, por ejemplo, no hacíamos. Hoy en día, aparte del facial, que Artur ya, pero sobre todo en corporal ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos la liposucción de alta definición. Y ahí donde antes teníamos un resultado con liposucción, pues bueno, más o menos regular, ahora tenemos un resultado excelente. Que es espectacular. Espectacular. Entonces, claro, eso ha cambiado porque es verdad que hace pues como 15 años más o menos que hago alta definición, pero al principio costaba más porque los resultados no se creían, no eran creíbles. No los veían. No eran era creíbles. visible, ¿no? O sea, como no estaba popularizado, no era creíble. La gente no creía que ese resultado era posible. Con el tiempo, pues bueno, se ha ido popularizando y ahora es algo que se conoce. Y en corporal ahora operamos muchos hombres. Sí, Sí, Quieren estar guapos los hombres también. claro, también. Sí. Para facial sí que ha habido un aumento, sigue aún habiendo una mayoría muy importante de mujeres, pero hombres cada vez más, sobre todo blefaroplastias. También ha habido el boom del trasplante de pelo que ha hecho que los hombres empiecen a hacerse cosas estéticas, y ahora cada vez más también pues liftings o endoscópicos, que también es muy buena solución para los hombres. Pues sí, cada vez tengo más pacientes. Pero diríamos que en lo que es estética, excluyendo la cirugía de los párpados, están un 85% mujeres y un 15% hombres aún. En tu caso todavía sí, pero en este caso corporal está un poquito más igualado. O sea, no es 50-50, pero puede ser 60-40, igual, algo así. Puede ser, Muy sí. bien. ¿Qué señales son las que muestra un paciente que no debe ser operado? Señales de... Señales, A nivel, ¿cómo te das cuenta de que no puedes operarlo? Exacto. Pues esto es, para mí, es cuando las expectativas son irreales. Ya está. Y eso te das cuenta. En Cuando la consulta la persona... te das cuenta. O sea, cuando la persona tiene expectativas irreales, no debe ser operada. Ya está. Yo te diría que es... Y eso lo ves fácilmente, porque te das cuenta. O sea, los pacientes que no te escuchan y que solo hablan ellos, normalmente, ya no te van a comprender, bueno, ya no van a ser capaces de cambiar su expectativa ni su manera de ver la cirugía. Sí, también añadiría que eso da lugar a que tengas un paciente más desconfiado también. O sea, y cuando hay un paciente que no confía en ti, también se nota. Y entonces, bueno, todo va en el mismo pack, ¿no? Tampoco... operar a alguien es una relación que vas a tener durante mucho tiempo. Y tanto como médico como paciente. Está claro que el paciente tiene que confiar en el médico, y el médico tiene que confiar en el paciente también, porque nuestro trabajo depende también de cómo vaya a ser el comportamiento del paciente. Cómo se cuida, sí, pero esto que dice Arturo es cierto. Es decir, cuando tú ves que un paciente no tiene confianza en ti, es mejor que no lo operes. Es mejor que no. Aunque es igual, mejor no operarlo, porque la confianza tiene que ser mutra. Eso es cierto. Y aparte de igual a igual. O sea, hay veces que los pacientes... o sea, también tener la figura del médico muy arriba, a veces también empeora la relación médico-paciente. Yo prefiero un paciente que podamos entendernos bien de igual a igual. Yo te ayudo, tú me ayudas, o sea, que sea una simbiosis, ¿no? Porque al final es esto.
que haya mucha, se cree un gran espacio entre Claro, paciente porque y médico al que final no es... todo va en relación a las expectativas. Hay veces que un paciente te dice, doctor, yo vengo porque es el mejor. A mí eso ya me tira un poquito para Y atrás. es como, uy, no, Claro, a ver Porque qué yo está mejor, esperando este paciente claro, porque de mí, se ¿no? piensan que eres infalible. O sea, Sí. tú puedes ser bueno, puedes llevar Sí. muchos años, puedes hacer las cosas bien, pero no eres infalible de ninguna manera. Entonces, cuando ya te dicen tú eres el mejor y, bueno, te ponen en las nubes, Sí, y aparte que si te ponen las nubes comparado con todo lo de Internet, internet, lo que de hablábamos Instagram, antes, con de esas todo. expectativas, porque como Los es el mejor, filtros y- entonces sí voy a llegar a eso, Sí, que el otro me decía que no, esto es- ahí tienes un... Sí. Entonces son puntos que hay que ir con cuidado. ¿Cuál es el error que los pacientes cometen antes y después de operarse? Mira, después de operarse es muy fácil, es no hacer reposo. O sea, normalmente es después de operarse, aunque sea una operación sencilla, aunque uno no tenga dolor, aunque uno se encuentre bien, para recuperarse bien hay que descansar y estarse quieto. Y muchas veces el problema es que como no tienen dolor, como se encuentran bien, como les parece que bueno, que tampoco, pues se mueven más de la cuenta. Y eso siempre va a traer complicaciones. Más o menos, pero siempre va a traer alguna complicación. Sí, sí. ¿En tu caso? También igual, o sea, el reposo es Todo. fundamental. Reposo es Antes, claro, antes necesario. pues ya entraríamos dentro de los hábitos que pueda tener cada persona. Por ejemplo, el tabaco pues no va bien que se fume antes de las cirugías. También, por ejemplo, yo operé hace poco a un chico que el día anterior, muy deportista, pues se puso por la noche a hacer muchísimo deporte. Ay. Por la noche antes del quirófano. Y Sí. esto también aumenta el flujo sanguíneo y hace que el paciente Sangre más. y, claro, para él ningún problema porque es deporte, es sano, ¿no? Claro. No pasa nada. Pues Claro. también Afecta, justo claro. antes de la cirugía tampoco se puede hacer mucho deporte porque entonces empeora todo el flujo sanguíneo porque lo hace demasiado... Y eso es habitual, ¿eh? Como Sí. dicen, como voy a estar un mes sin hacer deporte, Sí. pues aprovecho a tope hasta el último minuto. Sí, y tendrías claro, que estar tampoco es 48 bueno. horas Claro. sin hacer deporte antes de la cirugía, ¿no? Y otro error es esconder información al médico. Es decir, el médico tiene que saber todo. Todo. Claro, y si todo toman es alguna todo. medicación, alguna Medicaciones, pues Hábitos hábitos tóxicos, lo que sea, da igual, o sea, sin vergüenza, no pasa nada. Si nosotros vemos de todo y estamos acostumbrados a todo, pero esconder la información no es una buena... O quitarle, porque a lo mejor no conscientemente, parece sino porque uno importante. piensa que no es importante, Claro. que no pasa nada, pero a veces hay cosas que parece que no son importantes, pero sí son importantes. Y al final el médico es como el capellán, ¿no? Sí. Que nosotros, pues, Sí, no, lo que nos nosotros- explican de aquí no sale, tampoco Sí, sí. pasa nada, Y pero es mejor que lo explíqueme sepamos. un Claro. poquito qué es lo que pasa con el fumar. ¿Por qué los pacientes no pueden fumar antes o después de la cirugía? ¿Cuál es el problema? Con el fumar hay dos cosas muy importantes. Primero, el hábito durante muchos años lo que hace es empeorar la microvascularización. Entonces, cuando se empeora la microvascularización, que es fundamental... Que llegue la sangre al tejido, ¿no? Al tejido, por ejemplo, pero no la cicatrización. sangre por vías de arterias y venas grandes, sino las chiquitas. microscópicas. Estas son importantísimas porque recorren la piel por el tejido de debajo de la piel y todo este tejido está una red, una malla de vasos sanguíneos microscópicos que se dañan con el tabaco. Entonces, claro, si ya hace muchos años que fumas, esta red ya la tienes dañada. Si además fumas los días antes a la cirugía, esa microvascularización va a empeorar. Hay una cosa crónica y el otro más aguda, que en cada cigarrillo que tomas también se crea una constricción de los vasos de forma aguda. Y entonces, bueno, eso es muy importante para regenerarte y para que los Claro, hay que pensar que la piel se nutre de esta microvascularización y que la cicatriz que está en la piel depende de estos vasos. Entonces, si esta circulación de estos vasos está comprometida, la cicatriz va a ser peor. Claro, es sobre todo importante en intervenciones con cicatrices grandes. Más que en otras intervenciones que a lo mejor, pues bueno,
pero sobre todo cuando hay una abdominoplastia, por es lo ejemplo, fatal, cuando hay una claro. abdominoplastia, que es una cicatriz grande y con tensión, pues hombre, ahí es importantísimo, claro. Sí, sí, sí. Sí. Hay zonas del cuerpo que tienen menos malla sanguínea que otras zonas que tienen más. Y dependiendo de cómo hacemos las incisiones, porque se tienen que hacer de esa forma, pues hay zonas que quedan más aisladas y entonces es muy importante que esa vascularización funcione bien. Claro. Entonces, bueno, para que no se necrose el organismo. Sin sangre el organismo no Se vive. muere. Confiesen. Aquí no juzgamos. Confesamos. ¿Cuántas cirugías plásticas llevan? Uf, no sé, Xavi 10 veces más que yo. Cientos de miles. Cientos y cientos. Cientos. Cientos y cientos. No, cirugías plásticas no, ninguna. Bueno, yo sí llevo implante de pelo, eso sí. Nosotros. Sí, nosotros. claro, pues claro. Ostras. Nosotros. No. Ninguna. Y... ¿Tú ninguna? Ninguna. No, pero di la verdad, estamos en la cámara. Mira, Vuelve a hacer la y di pregunta. la verdad. No. Yo no. ¿Cómo que yo no? No. Pero ¿cómo que yo no? Yo ahora me he quedado en shock. ¿Cómo así que no? ¿Qué Yo pasa? no llevo ninguna cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no, porque pues, ¿quién me va a operar? ¿Quién me va a operar? El problema Vale, nuestro vale, es vale. ¿y quién me va a operar? Como un espejo arriba. ¿Quieres operar Como el tú de mismo? Nip Tuck, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un amigo que se hizo una lipo él En serio. Santo. y la subió, bueno, Instagram. la subió a redes, A redes. se hizo viral. Ah, sí. Una lipo de barriga y es un cirujano plástico indio y iba diciendo, oh, esto duele, ¿eh? Uy. Creo que yo lo he visto. Ese lo he Pues visto. este lo conozco. Fuerte. Ay, Sí, no, sí, qué sí, tremendo. Bueno, Sí. ¿cuál es el tema? O sea, Yo estoy muy bien ¿tú te ahora. harías alguna cirugía plástica? Quizás, ya veremos. no Quizás, sé. pero ahora mismo, ¿piensas o te gustaría hacerte algo? Sí, sí, quizás sí. Sí. A veces lo pienso, pero bueno, los hombres tenemos nuestro ritmo. Las mujeres son mucho más ¿Los pam, hombres ¿no? o los cirujanos? Otro ritmo. Otro ritmo. Otro ritmo. No, Bueno, ¿tú qué te harías? Yo corporal no me he hecho, bueno, facial, yo de cirugía no me he hecho ninguna tampoco, pero no por nada, porque tampoco he sentido la necesidad, la verdad es que no. ¿Pero te gustaría hacerte algo? A lo mejor los párpados, me podía hacer un poquito los ¿Por qué párpados. no te las sí. has hecho? Porque hay que operar. No, mira, Doctor. yo A ver, los presento, los sí, doctores sí. más reconocidos de Barcelona los tengo aquí. Y no No. se han operado de nada. Yo lo único que me haría es la bolsa, sí, Sí. es lo único. Porque a veces sí que es verdad que me veo como... Ahora me veo más bolsa que antes. Me veo como... Ay, no, estás estupendo. Yo creo que esto es un tema muy personal. Sí, a veces eso es, influyen exacto. a cosas, ¿no? A veces influye que tú veas estéticamente que quieres mejorar. Esto es pero hay otras que influyen en otro tipo de factores, ¿no? Claro, en cirugía pues tenemos otros factores. Después, otra cosa es que digas, bueno, yo soy cirujano, realizo estas cirugías, pero no tengo por qué pensar que yo me tendría que hacer una de estas. Sí, no tienes Pero por qué pensarlo, es verdad. Pero ¿lo piensas? depende de cómo, por ejemplo, los párpados, sí. Los párpados lo pienso a veces, ¿no? Pero estando en esto, trabajando cada día... Sí, pero ¿cuándo? Exacto, trabajando Claro. cada día, ¿cuándo lo Ese haces? también es otro tema, que como nosotros llevamos un ritmo de trabajo tan grande, claro, Sí. para nosotros parar 2 semanas es complicado. Y a veces este verano no hemos hecho ni vacaciones, como para Bueno, parar pero por una pero cirugía. no quiere decir que es que no lo hacen porque, uy, no, yo no me opero, yo no me pongo en un quirófano No, ni anestesia, no. o miedo, No, por no, miedo, no, o miedo un no. tema así. No. Miedo por miedo ninguno, no. porque además a mí también me han anestesiado por otras razones. O sea, miedo no, y además es la cosa más segura del mundo, ¿eh? La anestesia ahora, actualmente, Sí, eso no. es una de las cosas más seguras. Yo siempre lo digo a los pacientes, yo llevo 25 años en esto, nunca he visto ningún problema derivado de la anestesia en No, quirófano en un paciente, nunca, y espero no verlo nunca. O sea, que puede pasar, bueno, claro, todo puede pasar en medicina, Hay riesgos, pero claro. el riesgo es extremadamente bajísimo. Bueno, bajísimo. entonces que se harían la blefaroplastia, ¿no?
La bléfaro es la única cosa, sí. La bolsita esta me la quitaría. Sí, yo también, pero Lo único. Pero no. todo llegará. Todo llegará. Sí. Sí, es como, la pregunta era, ¿por qué los cirujanos nunca se operan? Porque Sí. es que no es solo vosotros, Sí. es que lo que sabemos... Bueno, es el dicho general- este, los oftalmólogos todos llevan gafas, no se opera ninguno de... Sí. Bueno, Yo no creo que sea. Yo creo que es pues una cuestión de tiempo, básicamente, porque yo sí podría. No, o sea, no es por no operarme. En tema, por ejemplo, el bléfaro, vale, sí, me lo haría Artur, lo tengo claro. Pero de corporal, no tengo claro, ¿eh? Si me dejaría operar por claro. nadie de los que conozco. claro, Al final, claro, o sea, no tienes que tener lo mucha sé. O sea, confianza. claro, o sea, hay muchas cosas que uno aprende durante los años que, claro, se las aplicaría, operando, quiero decir, se las aplicaría a uno mismo. Pero claro, si tú estás dormido, ¿quién controla eso? Sí, exacto. No lo sé. No, además, la ética médica, y en mi caso, yo lo tengo clarísimo, es que yo no haría nada a nadie si no me lo haría, si no me lo pudiera hacer a mí mismo. Yo sí, y esto lo preguntan los pacientes, ¿usted se lo haría? Y, hombre, yo me lo haría si fuera necesario, si yo creyera que esta cirugía tiene riesgo, tiene un riesgo que es incontrolable, que va mal, yo no le estaría diciendo que se puede hacer esta cirugía. Esto en primer lugar, no puedes hacer una cosa que tú crees que no se debe hacer. O sea, esto es ética médica y yo creo que la inmensa mayoría de los médicos, por no decir todos los médicos, creo que actuamos con esta ética. Ahora, en estética hacer a ti un tratamiento, bueno, depende de muchos otros factores, no es solo el que la cirugía segura o que puedas confiar en el médico, persona, pues, en claro, la persona, pero igual es como sino- una decisión muy personal. Sí, y es una algo decisión que- personal. Exacto. Y bueno, Sí. que igual es que ni nos tenemos que operar. Hay gente Ya. que no se tiene que operar, hay gente que quiere, hay gente que no quiere. O sea, Y hay esto muchos es cirujanos que se han mucha- operado, ¿eh? O sea, hay Sí. muchos Pero por amigos lo que se han general operado. no, por lo Hay general muchos que no. sí. ¿Sí? Yo creo que sí, hay muchos que sí. Bueno, No como te lo todo, dirán, pero- yo creo que no se puede No, generalizar. mejor no lo digo. No lo dicen, pero Porque sí. lo reconocen en el quirófano. ¿no? sí. No, pero hay muchos que sí. Sí. ¿Hay alguna cirugía de algún paciente que les ha marcado la vida? ¿O que lo recuerdan así por algo especial? Me lo preguntas cuando hace 5 años que he empezado y te hubiera dicho como 10 pacientes, porque los vives con mucha intensidad cuando empiezas. Cuando llevas muchos años, pues aprendes, claro, ya la experiencia hace como vas viendo muchísimos pacientes iguales. Claro. Y al final pues ves que es una cosa intrínseca a nuestra profesión, ¿no? Que tienes pacientes que te van a tocar un poco más. Yo recuerdo algunas pacientes que no he operado y que sí que las recuerdo, por ejemplo, pues los primeros años en urgencias de Sí. Belviche, ¿no? Y ahí sí que recuerdas casos, recuerdas pacientes, pero incluso que no eran pacientes míos o Sí, como casos Sí, que te han sobre todo impactado. que te impactan, porque estás sí, empezando, ¿no? claro. Al inicio Claro, de ves la carrera. Yo creo que realidad. en la etapa nuestra de la cirugía en la sanidad pública, ahí sí que ves muchos casos Sí. como un poquito más extremos. Sí. También eres más joven, te impactan más. Mucho más, sí. Sí. Bueno, ahí sí que va, sí es lo que tú dices. En aquella época te podría decir, Sí, muchos casos. claro. ¿no? Después también es verdad que con el tiempo, al final, bueno, aprendes también a manejar las complicaciones, que al final lo que te marca siempre son los que no van bien. Sí. O sea, las complicaciones, los que se complican, los que... Y con el tiempo aprendes a manejarlo mucho mejor, también a solucionarlas más rápido, a verlas. Entonces, tienes menos. O o sea, es incluso verdad. evitarlas también. A evitarlas, pero no siempre se pueden evitar, pero sí las puedes manejar mejor y las puedes ver antes y puedes evitar que se lleguen a complicar demasiado. Entonces, sí que con la edad vas teniendo menos casos En impactantes. cirugía hay un dicho, ¿no? Que es que el cirujano que no tiene complicaciones es cirujano que no opera. Exacto. Porque puedes, y ahora lo hablábamos hace poco, o sea, puedes hacerlo perfectamente y tener una complicación. Si lo haces mal, seguro que la vas a tener, pero si lo haces perfecto, puedes tenerla. Bien, claro. Y a veces dices, ostras, que he hecho igual a todos desde hace 20 años y tal,
y tienes una complicación. ¿Y por qué pasa? Bueno, pues porque influyen otros factores. Muchas variables que influyen. Muchas claro. variables. Exacto, Y no puedes Que no evitarlas. depende solo de la cirugía. Y Pero eso sí sí que... aprendes a manejar estas complicaciones mejor y más Sí, rápido sí. y a evitar que se compliquen más. Eso sí, que con los años, claro, esa es la experiencia al Sí, final. Claro. sí. Sí. Sí, también, sí, bueno, es esto, vas aprendiendo con los años. Y pacientes también, o sea, los que se han complicado los tienes mucho más presentes, pero también puedes tener otros pacientes presentes porque han llegado a ser amigos tuyos también, ¿no? Sí. Depende de cuál, o Sí, gente muy pero- conocida que te encanta volver a verla, ¿no? Muchas veces los pacientes que he tenido más relación son los que se han complicado. Ya. Porque como los has visto mucho más y durante más tiempo y al final, pues bueno, la cosa Sí. te has ido acompañando en toda la complicación, al final los que tienes más relación, incluso llegas a hacer amistad, es con pacientes que se les ha complicado la cirugía. claro. O sea que- ¿Qué les dirían a quienes critican la cirugía plástica por promover la superficialidad? Bueno, es que tampoco creo que la cirugía plástica sea sobre la superficialidad, es decir, la cirugía plástica bien indicada tiene una función, es decir, si uno pues hay algo de su cuerpo con lo que no está cómodo y lo puede arreglar, pues está bien. Eso no quiere decir que seas más superficial que otra persona, o sea, no tiene nada que ver la superficialidad con la cirugía. Es verdad que llevada al extremo, la imagen es de superficialidad, pero como todo, o sea, en su justa medida, bien indicada, y con la persona consciente de lo que hace, pienso que no tiene nada que ver con eso. Sí, primero distinguir cirugía plástica de cirugía estética. También, ¿no? También claro. es importante. La cirugía plástica Esa es otra, sí. es una especialidad que lleva más de 100 años que fue para reconstruir, ¿no? que es reconstruir partes del cuerpo. Claro, que eso es una parte muy importante de la especialidad de Xavi. En mi caso es cirujano maxilofacial, también en cirugía reconstructiva de la cara, pero la cirugía estética en sí... gente que dice que problema la superficialidad tiene parte de razón. O sea, yo les diría, tienes cierta razón, pero hay otras que no, pues ¿por qué? Porque pones todo en el mismo saco. Cuando, por ejemplo, yo que tengo experiencia en países árabes, ¿no? Que las pacientes van tapadas, Sí. también se operan. ¿Y por qué se operan? No, para el marido. No se operan para el marido. Cada uno se opera por sí mismo. Exacto. Por Sí, sí mismo. porque es una decisión que tienen y que- esto no es superficialidad. Esto es, creo que es adquisición de una cierta autoestima que por X y por nuestro mundo, que ya dura desde los griegos, ¿no? Admiraban la belleza, admiraban la simetría, todas las estatuas griegas son completamente simétricas, los faraones egipcios solo se dejaban pintar cuando eran jóvenes, nunca en la edad adulta, porque les daba más poder, o sea, ha habido una adoración a la juventud desde que el mundo es mundo. O sea, ¿por qué? Pues porque cuando somos jóvenes somos más fuertes, y todo el mundo lo que hace es exaltar esa etapa de la vida. Entonces, claro, eso se ha transformado ahora, pues porque podemos parecer que somos un poco más jóvenes mediante la cirugía. Sí. Pero esto es una cosa de siempre. O sea, la estética y la ética son cuestiones filosóficas desde siempre. Entonces, bueno, yo les diría que tienen parte de razón cuando se va al extremo, como dice Xavi, o cuando tu única razón sea para agradar al resto. Y esto es Para el exterior. Sí. para el exterior. Exacto, Cuando exacto. una razón es para tu interior, es otra cuestión. Ya. Es otra Eso es una cuestión muy personal, es Sí. decir, muchos pacientes los ves después de la intervención que les cambia hasta el carácter, les cambia el humor, La cara. están más les Sí. cambia Cambia la todo. cara, han ganado autoestima Sí. y eso Y no, pues, y no porque agraden al resto, Exacto, sino y no porque es se agradan a porque- sí mismos. claro. Y es diferente. Son dos cuestiones diferentes. Superficialidad, sí. Para mostrar Para al algunos. resto del público, sí. Y existe gente que quiere hacer eso, claro que existe. Pero cuando pero uno no lo es hace la por mayoría. sí- no es la mayoría. Es la mayoría. Yo diría que es la mayoría minoría. es la minoría, Sí. porque la mayoría se operan por una cuestión suya, Suya, personal, sí. para sentirse mejor y no ni por el marido, ni por los amigos, ni por mostrar, es porque uno se siente mejor. Sí, sí. Y ya está. Y para mí es la mayoría, Sí, sí, sí. al menos en mi consulta es la mayoría.
Muchas gracias al doctor Tintoré, al doctor Díaz por esta honestidad y por responder todas estas preguntas tan difíciles. La verdad que sí, sí, fáciles no han sido. Algunas sí, alguna ha sido complicada. Y nada, y ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Tú te harías una cirugía plástica sin que nadie se enterara?